Shalom, shalom, amados Javerín y Karim, ¿cómo están? Les saluda Harold Aliaga en esta bella noche para desearles que tengan un día bendecido, obviamente. Ahora vamos a tratar un tema muy importante. Corresponde a la clase número 19 de Apologética Nazarena. ¿Por qué los no judíos, si aceptamos a Yehoshua como el rey Mashiach? El día de hoy revisaremos tres tópicos principales: la historia de Yeshua, atributos y milagros, comparaciones y diferencias entre Yeshua y los semidioses paganos del mundo antiguo, y el tercer ítem es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ok, vamos a hacer una pequeña tefilá antes de iniciar este maravilloso estudio. Le damos gracias a Hashem, Rey Santo del Universo, por permitirnos haber llegado hasta este momento, por darnos eterno, mucha verajá, mucha parnasá, y por habernos colmado con tus favores. Hashem, vamos a realizar un estudio en base a la vida de nuestro santo rabino, Yeshua de Nazaret, de bendita memoria. Alaba Shalom, la paz sea con él. Seas tú, Hashem, dando luz a las personas, destapando ideas, destapando conceptos, aclarando cosas, ya que en estos tiempos se han levantado Rashaim, hombres perversos que han intentado negar, ridiculizar y oscurecer la memoria del rabino Yeshua, quien vive en tu presencia. Amén. Muy bien, amados amigos, vamos a comenzar rápidamente. El primer punto a estudiar va a ser la historia de Yeshua de Nazaret, ¿ok? Sus atributos y sus milagros. Recuerde usted, para nosotros realizar el estudio de la vida del Nazareno, de nuestro maestro, no debemos apelar a las Besorot. Recuerde usted, las Besorot o llamados evangelios van a ser las memorias de las crónicas que los diferentes talmidín, o sea, las diferentes comunidades están, vamos a decir así, recopilando. Para estudiar concienzudamente la historia del hombre de carne y hueso, del rabino Nazaret, tenemos que partir de lo que va a ser el papiro 46. Entonces, ¿qué podríamos nosotros decir? Señores, una cosa es preguntar históricamente por Yeshua ben Yosef, es decir, Yeshua de Nazaret, y otra muy diferente es preguntar por Yeshua el Mesías. Usted dirá, estimado, pero no entiendo, ¿no se supone que es la misma persona? Sí, pero vamos a notar que cuando nosotros hablamos de Yeshua ben Yosef, no hablamos de el ser, vamos a decir así, glorificado, el ser pues exaltado, ¿no? Que tiene un lugar a la diestra del Eterno, ¿no? Lo cual es un hebraísmo, sino que estamos estudiando al hombre de carne y hueso, al judío de Galilea, al hombre que tuvo conflictos, que tuvo una esperanza, que tuvo un maestro, ¿ok? Eso es lo que hay que entender. Y cuando ya hablamos de Yeshua como Mesías, hablamos de el maestro correcto en su papel mesiánico, en su papel de instaurar el reino teocrático, y obviamente eso es importante. Entendiendo claro que el concepto de Mesías, si lo dividimos en Yesh Moach, tiene que ver con una elevación de conciencia. ¿Ok? Entonces, al nosotros hablar de Yeshua ben Yosef, hablamos del ser humano de carne y hueso. Y al hablar de Yeshua el Mesías, hablamos del maestro de Nazaret que alcanzó o elevó un nivel de conciencia muy elevado. Entonces, esto es algo bien importante tener en cuenta. El presupuesto teológico con el que muchas veces se parte, correcto, es que Yeshua, desde pequeño, desde 5 años, por dar un ejemplo, ya estaba cumpliendo su papel mesiánico. Y notamos que no es así. Notamos que él comienza a hablar de la instalación del reino teocrático, el Malhud Hashem, después de que tuvo su encuentro con su maestro, Yohanan Hamadbil, Yohanan el Inmersor. Entonces, una lectura calmosa, reiterada y atenta de los evangelios le permitirá al lector descubrir en ellos que existe, note usted, un referente existencial real
irrazonable, datable del siglo I en Israel. Es decir, un personaje como Yeshua de Nazaret, quien al final de su vida asumió la responsabilidad de ser el heredero de la corona de David. Entonces, a ver, voy a detenerme un poco acá, estimados amigos. Cuando hablamos, señores, de una corona, obviamente estamos hablando de alguien que va a heredar, vamos a decir así, un reinado, ¿verdad? Porque obviamente entendemos que una corona pasa de un rey a su sucesor y a su sucesor. Y así se va generando una dinastía. En este caso, amados amigos, hablamos del rey David. Y obviamente David le pasó la corona a Salomón, ¿correcto? Y Salomón se la transfirió a su hijo Roboam. Y así, ¿ok? Hasta llegar a Yeshua. Pero note usted que tenía que llegar el cetro real, tenía que llegar la corona real. Entonces, una corona no puede ser entendida como una corona espiritual, ¿ok? Hay que entender esto, señores, desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, porque si nosotros cometemos el error de espiritualizar la corona como una corona divina, entonces nos estamos yendo del foco de análisis del personaje de carne y hueso. ¿Ok? Entonces partamos nosotros de entender qué significa ser heredero de una corona. ¿Qué implicancias tiene heredar una corona? ¿Y cuáles son las responsabilidades de aquel hombre que se va a poner una corona? Entonces, esos son aspectos que hay que tener nosotros en cuenta. Cuando se preguntaba sobre el primero, se estaba pensando en un humilde menestral carpintero o de repente un maestro albañil dedicado al estudio de las escrituras, que gracias a su ingenio y a sus dotes llega a ser luz a las gentes de su alrededor, un verdadero experto en la interpretación, un hombre muy dotado como orador, un sanador e incluso un exorcista. Este concepto que estoy pintando acá, mis amados amigos, tiene que ver con el hombre de carne y hueso. Ahora, vamos un poquito a desglosar y a conversar esto. La profesión del maestro en griego dice tectón. En griego tectón no solamente podría implicar un carpintero, sino también podría implicar a una persona que va a procesar los metales. Entonces, note usted, el maestro no es un desocupado, ¿ya? El maestro tiene una ocupación a la cual él se dedica. Es muy importante nosotros no dejar pasar esto por alto. Ahora, note usted que también va a ser una persona versada en las escrituras, entendiendo las escrituras como la Torá o el Tanaj, vamos a decirlo así. Porque recuerde usted, en ese tiempo no existe ningún mal llamado Nuevo Testamento. La base es la Tanaj. Y eso es lo que hay que nosotros tener en cuenta. Entonces, para que Yeshua el judío haya estudiado el Tanaj, lógicamente alguien tiene que habérselo enseñado. Tiene que haber tenido su rabino, ¿correcto? Y también tiene que haber tenido sus compañeros, vamos a llamarla así, de aula. Tiene que haber tenido ese contexto del maestro. Recuerda usted, la educación en el pueblo judío parte de las yeshivot. Entonces es algo lógico que Yeshua, como judío, haya ido a una yeshiva. ¿Ok? Eso es importante nosotros de tenerlo en claro. Ahora, ¿por qué razón el maestro va a llegar a ser una luz a las gentes? Un jaor. No porque él es la luz en el sentido de que él es Hashem, porque vamos a decirlo, hay comunidades pseudo-mesiánicas y paganas que dicen que él es el Dios hecho carne, tema que ya hemos discutido en la apología anterior. Lo que hay que entender con la luz, con Jaor, es que el Mesías, al ser Selen Elohim, Selen y Demut, está proyectando justamente los atributos de Hashem, ¿correcto? Por eso en Kabbalah se dice, como es arriba, es abajo. Entonces es interesante nosotros notar esto. Y note usted, va a ser considerado el hombre de carne y hueso un verdadero experto en la interpretación de las escrituras. ¿Por qué? Todos recordamos un pasaje muy interesante en el cual los seduquim, los saduceos, le dicen, maestro, ciertamente había un hombre que tenía una mujer que se casó con un hombre. Y murió este hombre y por la ley del levirato tomó por esposo a su hermano.
y murió este y a otro y a otro. Ok, entonces en la vida eterna, le preguntan así los Sedukim, ¿de cuál de ellos será su esposa? Y Yeshua le responde, ustedes son ignorantes, porque ignoran el poder del Eterno, ya que la gente en el Olam Jabá, o sea, en el mundo venidero, no serán como hermanos, ¿correcto? Sino serán como ángeles, que no se casan ni se dan en casamiento. Entonces, ¿por qué es un experto en su interpretación? Porque en ese momento estaba debatiendo Yeshua con los Sedukim. Y los Perushim, o sea, los fariseos, que tenían también constantes debates con los Sedukim, al escuchar cómo Yeshua los había callado, ¿ok? Entonces ellos se plegaron donde... Entonces, preguntémonos algo. Para que Yeshua haya sido un experto en su interpretación, es porque vino una revelación divina, como que el maestro no tuvo nunca que estudiar la Torá, como que el maestro nunca tuvo que leer las escrituras, como que el maestro nunca tuvo que tener a su rabino. ¿Podremos nosotros concebir eso en un judío piadoso del primer siglo? ¿O eso será una construcción teológica, nacida obviamente en Nicea, en la cual convierten al maestro en un hombre Dios? Entonces eso es algo muy importante que hay que pensar. Porque mucha gente dice, no, es que como él es hijo de Dios, ya se las sabía todas y no tenía que estudiar. Y de esa manera la gente fomenta la mediocridad. Y no es así. Tenga usted en claro que el judío Yeshua tuvo que quemarse las pestañas, tuvo que leerlas para yo, tuvo que dominarlas para poder entenderlas y darle su correcta aplicación. Entonces, regresamos al judío de carne y hueso. Un hombre muy dotado como orador. Cuando nosotros vemos la palabra orador, a veces pensamos un demagogo, pero no debe ser entendido así. Una persona que es un correcto orador es una persona que sabe cuándo elevar la voz, cuándo bajar la voz, correcto, que sabe darle una correcta entonación. Entonces imaginamos nosotros a nuestro maestro al citar las escrituras dándole una adecuada entonación, poniéndole como quien dice ese saborcito que a veces uno no le da cuando lee las escrituras. Ahora, al hablar del aspecto de un sanador y de un exorcista, vamos a tener en cuenta dos cosas. En el primer siglo, mis amados hermanos, existían muchas escuelas de interpretación. Entre ellas estaban los esenios, ¿ok? Y obviamente aquella escuela que practicaba las sanaciones, en su gran mayoría de casos eran los esenios. Y note usted, no con eso estoy diciendo que los perushim, los fariseos o los seduquim no lo hacían. Estoy diciendo que quienes tenían una mayor fama de ser sanadores eran los esenios y un exorcista. A ver, ¿por qué, mis amados hermanos? ¿Qué significa la palabra exorcista o qué implica la palabra exorcista? La palabra exorcista implica sacar del individuo enfermedades. Recuerde usted que en el mundo antiguo, como no conocían el nombre de las enfermedades, lo asociaban a un demonio. Por ejemplo, tenías una jaqueca, el demonio de la jaqueca. Tenías resfrío, el demonio del resfrío. Tenías tos, el demonio de la tos. Tenías dolor de espalda, el demonio del dolor de la espalda. O sea, la enfermedad era asociada a un demonio, ¿no? Obviamente, aconsejo a todos revisar el canal Bet Midrash Narratín del maestro Mijael Ben Israel. Con él grabamos dos temas que les van a servir para esto. El primer tema es llamado Malachim y Shedim, parte 1. Y la segunda parte es el mito de las posesiones demoníacas a la luz de la Torá. ¿Ok? Les invito a revisar esa página que la voy a mostrar al acabar la shiur, ¿ok? Para que ustedes la puedan ubicar. Bien, no me voy a detener en ese punto porque ese aspecto ya lo he abordado en otra temática. Bien, ahora vamos a hablar ya no de Yeshua ben Yosef, sino vamos a hablar de Yeshua el Mashiach, o sea, de Yeshua como el hombre que alcanzó un elevado nivel de conciencia. Cuando se preguntaba, o se habla del segundo, o sea, en este caso de Yeshua como el Mesías, se está pensando en un hijo real y físico, óntico de David, un heredero a la corona. Note usted,
del cetro real, que estaba por manifestarse para reivindicar a Israel, que aparecería en la tierra de Israel, por designio del Padre Eterno, y que al final de su vida aceptaría voluntariamente su muerte en el madero o en la cruz. Note, no como un sacrificio humano, sino como una entrega, ¿ok? Necesaria para que por sus méritos su generación pueda evitar el juicio divino. Si contrastamos, señores, el primer párrafo con este párrafo de acá, note usted que el concepto de Mesías no tiene que ver con una criatura celestial que flota en el aire, no. El Mesías, el Mashiach, el ungido, tiene que ver acá con alguien que va a portar una corona real en su cabeza. Sabemos que Mashiach tiene tres excepciones: Mashiach profeta, Mashiach rey y Mashiach sacerdote. Pero como hablamos de David, vamos a dejar fuera de juego al Mashiach profeta y al Mashiach sacerdote. Como hablamos de David, hablamos de un Mashiach regio, de un rey, de un monarca. Entonces, en este sentido, tenemos que entender que tiene que existir ese hijo físico o ese candidato a la corona. Imagine usted, si no fuera descendiente de David por la línea paterna y solamente fuera descendiente por la línea de Miriam, ese Mesías estaría invalidado y no podría reclamar la corona de David. Recuerde usted que quien transfiere la tribu es el padre. La madre solamente transmite la nacionalidad. Eso significa que si nuestros hermanos cristianos continúan con el mito de que Yeshua es el hijo del Espíritu Santo y no de Yosef, entonces Yeshua no tendría tribu. ¿Ok? Y si no tendría tribu, no sería de Judá. Y si no sería de Judá, no puede ser el Mesías. Entonces yo quiero que ustedes sigan la lógica. Cuando ustedes leen la Besorá de Matai, Toldot y Yoshua, usted va a notar ahí que dice que ella fecundó por acción de la Ruach HaKodesh. ¿Okay? Pero la gente a veces no entiende las etapas del matrimonio judío y piensan que vino el Espíritu de Dios y preñó a Miriam, así como Zeus preñó a Danae, por ejemplo. O sea, la gente piensa en su cabeza que Hashem va en contra de las propias leyes naturales que él ha creado. Ahí está el problema, pues, que hay mucha influencia mitológica. Lo que hay que entender nosotros en este apartado es que lo que hace solamente la Ruach Kodesh abre la matriz de la mujer, para que en este caso la mujer llamada Miriam o María, la Alma, pueda dar el proceso de la procreación. Ahora usted dirá, hermano, sí, pues, pero el Dios Todopoderoso, él puede hacer lo que quiera, correcto, pero entiende usted, el Eterno no puede violar las propias leyes que él ha creado, porque si él las violara, entonces, ¿qué ejemplo nos daría a nosotros? ¿Con qué moral él nos diría, no robes, no mates, no hagas esto, si él mismo transgrede lo que él mismo ha creado? Y otro aspecto más, recordamos que en el nacimiento de Isaac dijo claramente, al tiempo señalado, yo volveré, y tu mujer dará a luz a Isaac. La pregunta es, ¿será entonces que Isaac es hijo del Espíritu Santo, como dicen las sectas? ¿O será sencillamente que lo que hizo Hashem fue permitir la fecundación de la mujer Saraí para que nazca el niño Isaac, que obvio tiene los genes de su padre Abraham, porque si no tuviera los genes de Abraham, entonces no sería su hijo? Entonces, esta es una cosa que hay que entender. Habiendo aclarado estos dos primeros conceptos, vamos a ir a otro acápite. Naturalmente, un historiador y cualquier persona puede aceptar a priori la existencia real del primer personaje, o sea, del Yeshua de carne y hueso, ya que es un modelo de judío regio, porque encaja perfectamente con el ambiente de Israel del primer siglo. Y porque hay otros individuos que en esta época poseen casi las mismas características y ya sean aspirantes a mesías, sanadores y taumaturgos. Vamos a ver dos personas que también habían postulado para mesías, Rabí Joní el circulero y Rabí Hanán. ¿Qué podríamos decir? Que estos caballeros también hacían sanaciones y también eran taumaturgos y también eran descendientes de David. Entonces, si hablamos de Yeshua, porque recuerde usted, lo que nos ha convocado para estudiar hoy día
es al hombre de carne y hueso, porque estamos estudiando la historia de Yeshua. Y para estudiar la historia de Yeshua hay que reconstruir la historia del hombre de carne y hueso, dejando obviamente fuera del análisis elementos teológicos. Entonces, nadie podría negar la existencia de Rabí Joní ni de Rabí Hanán. E incluso Flavio Josefo va a decir lo siguiente. Antigüedades 20, página 200 dice: el sumo sacerdote Anano convocó a los jueces del Sanedrín y trajo ante él a Jacob, Santiago, hermano de Yeshua, llamado el Mesías, y a otros acusándolos de haber violado la Torá, y los entregó para que los lapidaran. Esto disgustó incluso a los más celosos observantes de la Torá, y por eso enviaron en secreto delegados al rey, con el ruego de que exigiera a Anano por escrito que en adelante no se atreviera a cometer una injusticia semejante. Algunos de ellos acudieron al vino y le hicieron saber que Anano no tenía potestad para convocar el Sanedrín para el juicio sin su consentimiento. A consecuencia de este incidente, Agripa lo destituyó a los 3 meses de su nombramiento. Ahora, ¿por qué es importante, chicos, el testimonio de Flavio Josefo? Flavio Josefo es un testimonio de un historiador del mundo antiguo. Y Flavio Josefo nos menciona que existió un hombre llamado Santiago, Jacob, ¿okay? Hermano de un Yeshua, al cual habían matado. Entonces, esta es una primera evidencia extracanónica que nos habla de la existencia del hombre de carne y hueso. Repito, dejemos de lado la parte teológica y solamente enfoquémonos en las cosas concretas. Evidencia número 1, en base a esto, hubo un hombre llamado Jacob. Evidencia 2, fue hermano de un tal Yeshua, quien es el Mesías. Y mire usted, lo habían acusado de violar la Torá. Seguimos hablando de judíos. Acá no existen cristianos, no existen las sectas. ¿Acaso todos son judíos? Eso tiene que quedar claro. Entonces, esto es lo que nos está mencionando la evidencia histórica. Ahora, este pasaje señala el vínculo de sangre entre un individuo realmente existente como Jacob, Santiago, que nadie pone en cuestión, con otro llamado Yeshua, el Mesías. Note usted que Flavio Josefo sería un muy mal historiador o de repente un tonto de remate si se hubiera dejado engañar señalando ese parentesco entre un personaje real y otro que nunca existió. Por lo tanto, la existencia de uno, en este caso de Jacob, Santiago, implica necesariamente la existencia histórica del otro, en este caso de Yeshua. La fuerza probatoria de la existencia histórica de Yeshua para el pasaje de Josefo se va a reforzar en lo que va a decir Shaul Hashaliach. Entonces, para no irme de la idea de Josefo, note usted que Flavio Josefo, él no está interesado en la fe del Nazareno. Él no está interesado en la parte espiritual. A Flavio Josefo, como cronista, solamente le interesa narrar los hechos reales. Y los hechos concretos dicen que existió un hombre llamado Jacob, hermano de Yeshua, el Mesías. Note usted, si ya existe Jacob Santiago, por ende existió el hombre de carne y hueso llamado Yeshua. Entonces, estos son elementos, vamos a decir así, extracanónicos, que nos van a permitir corroborar la existencia de el judío llamado Yeshua. O sea, estamos obviamente estudiando la parte histórica. La parte teológica será abordada en otro momento. ¿Ok? Continuamos analizando. Ahora, muchos dirán, pero ¿por qué citas a Shaul como un elemento histórico? Note usted que los escritos más antiguos de la fe nazarena corresponden al papiro 46. En este caso, a los escritos de Rab Shaul, conocido como Paflos o Pablo. Entonces, es importante nosotros notar esto. Ahora, dentro del papiro 46 está la carta a los Gálatas. Entonces, ningún crítico actual ni ningún filólogo va a negar que esta carta le pertenece a Shaul. ¿Ok? Y eso es importante. ¿Por qué? Porque se están levantando sectas antimisioneras, sectas ortodoxas, sectas hasídicas, de falsos judíos renegados de la fe cristiana, que ahora se han hecho noágidas
y salen en las redes sociales lanzando todo tipo de veneno, todo tipo de basura en contra de las enseñanzas del rabino de Nazaret, ¿correcto? Porque se han dejado embaucar por aquellos detractores de Yeshua Minasra. Entonces, ¿qué dice Gálatas 1, 18, 19? Cito: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Kefá y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno otro de los Shalahim, sino a Jacob, el hermano del maestro. Y note usted que la palabra hermano en griego es adelphos, significa hermano de sangre. Entonces, a ver, pensemos un poquito. Si es su hermano de sangre del maestro, y si Yeshua fuera el hijo del Espíritu Santo, como dicen las sectas, entonces Jacob también sería otro ser divino. Pero la pregunta es, ¿Jacob fue un ser divino? No fue un ser divino. Como dice Flavio Josefo, lo mataron. Entonces, ¿se puede entender, mis amados hermanos, las implicancias? Este pasaje de la boca de Rab Shaul desmiente el mito del Mesías divino, que mucha gente desviada de la fe de Israel está planteando. Porque otra vez, adelfo en griego es el hermano de sangre. De sangre. Y si Yeshua tuviera solamente la sangre de Miriam, y entre comillas, voy a decirlo así, la sangre del Espíritu Santo, entonces no podría ser el hermano de sangre, sino sería el hermano de media sangre. ¿Por qué de media sangre? Porque tendría solamente 50% de la sangre de María y faltaría el otro 50% de la sangre de José. Pero eso no dice el texto. Era su hermano de sangre. Y se entiende de sangre, hijos de papá y de mamá. Entonces, este pasaje de Rab Shaul mata el mito del hombre Dios. Ahora, revisando Gálatas 2.9, podemos apreciar lo siguiente. Después de pasados 14 años, subió otra vez a Jerusalén, y los hermanos que gozaban de buena reputación nada me impusieron, y reconocieron la bondad, la Gesed, que me había sido dada a Jacob, Kefá y Johanán, tenidos por columnas de la comunidad nazarena, nos dieron la mano a mí y a Bernabé en señal de comunión. Entonces, otra vez, Rab Shaul está acá denotando que habían 3 varones que eran los pilares de Jerusalén, los que vamos a llamar nosotros como los judíos nacionalistas o los judíos celosos de sus tradiciones, porque usted va a notar que Shaul no es un judío de adentro de Israel, es un judío de afuera de Israel, porque él viene de Tarsis. ¿Ok? Entonces, Jacob, Kefa y Johanán van a moverse en el perímetro de Israel, correcto, en lo que antes era tierra de Canaán, mientras que Shaul va a moverse fuera de Israel. Entonces, ¿por qué hemos comentado estos 2 pasajes? Notamos, los 2 pasajes hacen referencia a 2 visitas del Shalíaj a Jerusalén. Rab Shaul, de cuya existencia real nadie ha podido seriamente dudar, afirma que Jacob, Kefa y Johanán nos dieron la mano a mí y a Barnaba en señal de comunión. Pregunta: ¿acaso iba a creer Shaul que estaba negociando el sentido de su vida de enviado con Jacob, hermano de un personaje mítico, legendario, literario y no existente en verdad? Si se aceptara, señores, esta hipótesis, habría que pensar que Shaul estaba totalmente loco, fuera de sus cabales. Y que yo sepa, aunque en toda la historia de la investigación se ha llamado a este de todo fanático, intransigente, misógino, misántropo, etc., jamás nadie lo ha llamado a Shaul esquizofrénico. Alguien que pensara que estaba tratando con Jacob, hermano del maestro, que a su vez nunca hubiera existido, la hipótesis es absurda. ¿Qué significa con lo que acabamos de decir? Si Shaul está hablando que tuvo una entrevista con los 3 pilares, y voy a solamente enfocarme en Jacob, o sea, en Santiago, ¿ok? Es porque este varón ha sido hermano de sangre de un ser existente, de otro ser humano que ha caminado antes que él. En este caso, de Yeshua de Nazaret. Entonces, otra vez, chicos, estamos hablando nosotros el contexto de un ser de carne y hueso, ¿ya? No de un ser creado de la fantasía inventado.
¿Por qué tengo yo que hacer énfasis en esto? Porque, repito, las sectas antimisioneras, las sectas no ágidas, le van a decir a usted que no existió. Pero estamos presentando dos evidencias que sí ha existido. Una evidencia extracanónica y una evidencia canónica. ¿Ok? Vamos a ver el siguiente apartado. Por lo tanto, de estos textos sencillos se deduce, sin lugar a dudas, que tanto Flavio Josefo como Paflos, Shaul Shaliach, están absolutamente convencidos de que Yeshua había existido realmente y no que fuera un invento literario. Entonces, cuando usted se encuentre con un antimisionero que le va a desacreditar los escritos de los primeros discípulos o código real, dígale usted, señor, ¿existió Flavio Josefo o no? No, por supuesto que existió. Ok. Y Flavio Josefo va a poner en sus crónicas relato de personajes inventados, o como historiador se debía precisamente a registrar todo lo que pasaba en su mundo. Y si registró a Jacob, es lógico que tiene que haber existido sí o sí Yeshua. Le guste a usted o no le guste, le parezca a usted o no le parezca, las cosas como son. Ahora, de manera más correcta, chicos, para conocer al Yeshua histórico, al hombre de carne y hueso, no lo va a conocer usted por los evangelios, apunte bien, no lo va a conocer usted por los escritos de los Talmidín, lo va a usted conocer por las cartas de un hombre, de Rab Shaul, de Pablo. Y usted, ¿pero por qué? ¿Acaso Pablo formó uno de los 12? Pablo vino después. Señores, seamos objetivos. Hablando desde el punto de vista técnico, papirológico, desapasionado, con evidencias, no existe un documento más antiguo que hable de los escritos de Yeshua, sino aquellos que pertenecen al P46 o al papiro 46. Recuerde usted, los evangelios son después del papiro 46. Entonces yo hago una pregunta. Para hablar seriamente de la existencia real de un personaje, tenemos que basarnos en aquellos documentos, los más antiguos o los menos antiguos. Lógicamente, lo más antiguo. Entonces, el documento más antiguo es el papiro 46, que va a contener las cartas de Pablo. Entonces, yo pregunto y añado, ¿cómo tenemos que conocer nosotros al Yeshua judío, al hombre de carne y hueso? A través de los evangelios, incorrecto. A través de las cartas de Pablo. Porque las cartas de Pablo de Rab Shaul son las más antiguas. ¿Ok? Eso apúntelo. Porque a usted su rabino, su jeque, su sheikh, su cura, su pastor, su gurú, su máster, le va a decir, no, 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 los evangelios, equivocado, jalado y reprobado. Para conocer al personaje de carne y hueso, al Yeshua histórico, tenemos que partir del P46, del papiro 46. Entonces, el papiro 46 es designado por las siglas P46. Es uno de los manuscritos de los escritos de los primeros discípulos, código real, en griego más antiguo que existe. ¿Ok? Contiene la mayor parte de las epístolas paulinas. Y su fecha de datación está entre el 175 al 225. Entonces, esto que ustedes pueden ver en la pantalla, señores, es una figura del papiro 46, perdón, no 45, 46, corrijo. Entonces, ¿qué podríamos nosotros notar acá, señores? Para que usted hable del personaje de carne y hueso, no del personaje teológico, no comete el error infantil de irse a los evangelios. Debe usted de partir del documento más antiguo. Y el más antiguo es el papiro 46. A través del papiro 46, donde están las cartas paulinas, es que nosotros vamos a conocer al hombre de carne y hueso. Ese es un aspecto muy importante que no debe ser soslayado. Ahora, el PEP 46, papiro 46,
Contiene la mayoría de las epístolas de Rab Shaul, aunque con algunos folios que están perdidos. En concreto, en este códice se encuentran los siguientes libros. La carta a los romanos, de la cual hablé el día de hoy en la mañana, Romanos 14, tema de los débiles en la fe. Carta a los hebreos, primera y segunda de Corintios, Efesios, Gálatas, Filipenses, Colosenses y primera de Tesalonicenses. Repito, solamente esas que he mencionado pertenecen al papiro 46. Ahora, el papiro 46 consiste de 86 hojas levemente dañadas que contienen las epístolas de Shaul. Se cree que originalmente consistió en 104 hojas. Y la secuencia de los libros conservados es Romanos, Hebreos, Primera y Segunda de Corintios, Efesios, Gálatas, Filemón, Colosenses y Primera de Tesalonicenses. Ahora, ¿por qué es importante tener en cuenta solamente lo que está en el papiro 46? Por ejemplo, no está Filemón, porque obviamente Filemón se le atribuye a un discípulo de Shaul. Entonces, no está consignado Filemón. Tampoco veo a Timoteo por ningún lado. No veo ni a primera ni a segunda de Timoteo. Porque obvio, esas cartas ya no las escribe Shaul, las escriben sus discípulos a nombre de su maestro. Entonces, esa información es importante y muy relevante para el estudio que estamos haciendo el día de hoy. Ahora, vamos a ver cómo describe Rab Shaul, el rabino de Tarso, al Yeshua de carne y hueso. Repito, no al Yeshua teológico, sino al Yeshua de carne y hueso. Romanos 1:1 dice así: Shaul, siervo del Mesías Yeshua, llamado a ser Shaliach, apartado para las buenas noticias de Elohim. Y note usted que hemos comentado en la parte inicial que el concepto de Mashiach en el primer siglo está vinculado al descendiente de David y por ende a alguien que se va a poner el cetro real. Entonces, ¿qué diría acá Shaul? Yo, Shaul, soy el súbdito de su majestad Yeshua. O sea, se está refiriendo con una reverencia real, regia a su majestad. Así se está dirigiendo acá Rab Shaul. Repito, no se dirige a un mitahombre, a un hombre Dios, se está dirigiendo a un rey. ¿Ya? Está haciendo como una reverencia, como una venia, se podría decir acá. Ahora analicemos Romanos, capítulo 1, versículos del 8 al 10. Dice: en primer lugar, doy gracias a mi Elohim, por medio de Yeshua el Mesías, por todos vosotros, porque por todo el mundo se habla de vuestra fe. Pues Elohim, a quien sirvo en mi espíritu, en la predicación de las buenas noticias de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, implorando que ahora, al fin por la voluntad de Elohim, logre ir a vosotros. ¿Qué hemos notado acá? Que dice por medio de Yeshua el Mesías, o sea, por medio de su majestad, el heredero de la corona real. Entonces, note usted que no está diciendo mi Yeshua, que no dice mi Elohim, mi Dios. Entonces, acá en este pasaje hay una distinción porque no dice yo doy gracias a Yeshua, no, dice doy gracias a mi Elohim, por medio de Yeshua. ¿Se da cuenta? Para Shaul, Elohim no es Yeshua. O sea, Hashem no es Yeshua. Así de fácil. Alguien es el Padre Eterno, Ribono Shel Olam, y alguien totalmente distinto es la persona de Yeshua el Mesías. Otra vez, léalo con suma paciencia, porque recuerden, lo que Rab Shaul está plasmando acá es su pensamiento, ¿ya? Y al ser este el documento más antiguo, tenemos que nosotros mirarlo con pinzas, no con ojos teológicos. Ahora, vámonos a Romanos capítulo 15 del 30 al 32. Dice: os ruego, hermanos, por nuestro Maestro Yeshua el Mesías y por el amor del aliento, que os esforcéis juntamente conmigo en vuestras oraciones a Elohim por mí, para que sea librado de los que son desobedientes en Judea, y que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos, y para que con gozo
llegue a vosotros por la voluntad de Elohim y encuentre confortante reposo en vosotros. Y note usted que acá en el griego aparece la palabra Kyrios, y lastimosamente muchas traducciones paganas han puesto por nuestro Dios Yeshua el Mesías. Y eso es una aberración, porque Kyrios también aplica a seres humanos, pero cuando aplica a seres humanos hace énfasis en su sentido de maestro o en su sentido de juez. ¿Ok? Entonces es muy importante tener nosotros en cuenta. Y note usted que acá no dice por la voluntad de Yeshua. Miren cómo lo estoy subrayando. Dice por la voluntad de Elohim. Entonces para Pablo, para Rab Shaul, está totalmente claro y palmable que Yeshua no es Elohim. Pues. No es Elohim. Ahora, ¿qué dice Primera de Corintios 9:1? Pregunta Shaul a Shaliach. ¿No soy libre? ¿No soy Shaliach? ¿No he visto a Yeshua nuestro maestro? ¿No sois vosotros mi obra en el eterno? Entonces, otra vez, acá Rab Shaul se está dirigiendo a Yeshua como un maestro, como un moré, como un rab, no como un Dios hecho carne. Y eso es algo que hay que tener en cuenta. Repito, las traducciones Reina Valera, entre otras, han cometido la aberración de poner nuestro Dios Yeshua. Y eso viola el Shema Israel y viola precisamente todas las leyes del monoteísmo. Ahora, vamos a analizar otra porción que también pertenece al papiro 46, que dice Primera de Corintios 4, del 14 al 17. No escribo esto para avergonzarles, sino para molestarles como a hijos amados, porque aunque tengáis innumerables maestros en el Mesías, sin embargo no tenéis muchos padres, pues en el Mesías Yeshua yo os engendré por medio de las buenas noticias. Por tanto, os exhorto, sean imitadores míos. Por esta razón os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado, y fiel en el Eterno, y él os recordará mis caminos, los caminos en el Mesías, tal como enseñó en todas partes, en cada comunidad. Note usted que acá Shaul, al hablar del Mashiach, está hablando de su autoridad. Recuerde usted que todo Talmid se sujeta a una autoridad. En este caso, Shaul HaShaliach se está sometiendo a la autoridad de Yeshua como su Raf, no como su Dios, he dicho bien, como su Raf, no como su Dios. Eso hay que tenerlo bien en claro. Entonces, por eso que acá hablas del Derech Mashiach, en esta parte de acá, los caminos del Mashiach. ¿Y cuáles son los caminos del Mashiach, el Derech Mashiach? La Torah. Entonces, muy importante eso, amados amigos. ¿Qué dice 2 Corintios 4:5? Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Yeshua, el Mesías, como maestro, y a nosotros como siervos vuestros por amor de Yeshua. Entonces dice acá, no nos pregonamos a nosotros mismos, no, sino a su majestad. Recuerde, cada vez que usted vea la palabra Mesías, para que no lo disocie con un concepto teológico, míralo usted como su majestad. Entonces voy a parafrasearlo para que sea más interesante esto. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Yeshua, su majestad, como maestro, y a nosotros mismos como siervos vuestros por amor de Yeshua. Entonces, ¿qué significaría? Que Shaul HaShaliach no estaría mirando acá a Yeshua como un Dios hecho carne. Repito, las cartas han sido horrorosamente traducidas para que las personas puedan errar, para que las personas puedan mirar al hombre Dios. Y eso, mis amados amigos, ese es el problema. Que muchos maestros de las raíces hebraicas, que entre comillas enseñan Torah, están arrastrando la enseñanza de un hombre Dios. Y yo pregunto, ¿cómo se atreven a hablar de Torah si enseñan un hombre Dios al estilo del panteón griego? Es una total incoherencia eso. Voy a leerles para ustedes lo que dice la traducción católica de la Biblia latinoamericana para ver cómo ha traducido este texto. Dice así: no nos pregonamos a nosotros mismos,
sino que proclamamos a Cristo Jesús como Señor. Y nosotros somos servidores de ustedes por Jesús. Note usted que acá le está aplicando correcto la palabra Kyrios y lo ponen con mayúscula, pues. Ahí está el problema, en que muchas personas todavía arrastran estos errores del paganismo. ¿Qué dice 2 de Corintios capítulo 8, versículo 9? Porque conocéis la bondad de nuestro Maestro Yeshua el Mesías, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros, se hizo pobre, para que vosotros, por medio de su pobreza, llegaréis a ser ricos. Entonces, ¿qué implicaría este contexto, mis amados amigos? Que otra vez se habla de la bondad de su majestad, del heredero de David, del rey regio determinado por Hashem, principio de agencia divina. Ahora, para finalizar este primer apartado, que ha sido muy emocionante, vamos a revisar, amigos míos, qué dice la carta a los Efesios en el capítulo 1, versículos del 15 al 19. Por esta razón también yo, habiendo oído de la confianza en el Maestro Yeshua que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los Kadoshim, los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Elohim de nuestro Maestro Yeshua, el Mesías, el Padre de Gloria, os dé inspiración de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder, para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Y note usted, acá dice el Elohim de nuestro Maestro Yeshua, el Dios de Yeshua. Entonces yo le hago a usted una pregunta. Si Yeshua realmente es Dios, como dicen las sectas, entonces ¿cómo entendemos nosotros que Yeshua tiene Dios? A ver. Si Yeshua es Dios, hecho carne, como dicen las sectas, y Yeshua al mismo tiempo tiene otro Dios, entonces ¿cuántos dioses tenemos ahí? 1 más 1 es 2. ¿Y cómo se llama al concepto que tiene más de un Dios? Politeísmo. La palabra polis viene de varios y teísmo viene de Dios. Entonces politeísmo es el que tiene más de un Dios. Entonces los que entienden este pasaje de Efesios claro del pensamiento de Shaul HaShaliach notan que para Pablo, para Shaul, Yeshua no es Dios. Esa es una cosa que hay que analizar. Lastimosamente acá la gente no quiere abrir los ojos. ¿Por qué? Porque su pastor le ha dicho así, su rabino le ha dicho así, su gurú le ha dicho así, su cura le ha dicho así, su pastor le ha dicho así, su jajam le ha dicho así, su sheikh le ha dicho así, su jeque le ha dicho así. Y no. Se trata, señores, de leer las escrituras de una manera desapasionada, inteligente, viendo su texto y su contexto. Entonces, para finalizar esta primera parte, vámonos a Gálatas 6:17. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Yeshua. Entonces, si Shaul está diciendo que lleva en su cuerpo las marcas de Yeshua, está llevando las marcas del Mesías. ¿Y cuáles son esas marcas? Recuerda que a Yeshua lo flagelaron, lo golpearon y el mismo trato le dieron a Shaul. En el libro de Maseja, Sherajim, Hechos de los Apóstoles, vemos nosotros que a Shaul lo azotaron. Entonces, si Yeshua fuera Dios, ¿pueden azotar a Dios? ¿Un ser humano como los romanos pueden azotar a una deidad? Es totalmente incoherente ese argumento. Ahora, cerramos ya el primer punto y hemos hablado de la historia de Yeshua en el sentido no de una biografía. Ojo, entiende usted, ¿no? Yo no estoy diciendo cómo nació, dónde nació, eso va a corresponder a otro apartado. Cuando he hablado de la historia, he enfocado en el hombre de carne y hueso,
correcto, en el judío marginal de Galilea, no enfocado en el concepto teológico de Mashiach como una conciencia elevada, porque eso será materia de otro estudio. Ahora entramos a la parte más interesante de nuestro estudio. Vamos a comparar las diferencias entre Yeshua y los semidioses paganos del mundo antiguo. ¿Por qué razón? Los ateos y los antimisioneros le van a decir a usted que Yeshua es un invento, que es un plagio de las religiones esotéricas. Precisamente por eso, nuestro equipo de trabajo se va a hacer el trabajo de contrastar a nuestro maestro con los dioses del mundo antiguo. Entonces, vamos a comenzar. Compararemos acá a Yeshua contra Adonis. Bien, primero voy a partir de Adonis. Vamos a notar que Adonis se autorresucitó él mismo al tercer día. Pero note usted que el que va a levantar de los muertos a Yeshua no es el mismo, sino es Elohim. Recuerde que la carta a los romanos dice que si confesares con tu boca que Yeshua es el Maestro y creyeras en tu corazón que Hashem lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué significa eso? Que Yeshua no se autorresucitó, señores. Él no es un ególatra. Fue su Dios el que lo levantó de la muerte. Entonces, Adonis en la mitología se autolevantó él solo, pero Yeshua fue levantado por un Dios todopoderoso. Esa sería la primera diferencia. Vámonos con una segunda diferencia. Adonis es hijo de una mujer virgen que jamás conoció marido. ¿Le suena esto familiar? ¿Le suena esto a catolicismo? ¿Le suena esto que a María jamás la tocó ningún hombre y por lo tanto José, es el padre adoptivo de Yeshua? ¿Le suena esto familiar? Esto es Adonis. Porque note, acá dice una mujer virgen. Y una mujer virgen es aquella que jamás ha sido penetrada por un hombre. Estoy hablando en el tema del matrimonio. ¿Y qué hay acerca de Yeshua? Note usted que Yeshua es hijo de una mujer joven casada con un judío piadoso llamado Yosef. Note usted que en Mateo, Toldot Yehoshua, capítulo 1, va a ver, hay una porción en la cual menciona a Yosef y va a mencionar justamente que Yosef, correcto, es el marido de Miriam. Por lo tanto, ese es un aspecto a tener en cuenta. Ahora yo pregunto, ¿Miriam sería una alma, una mujer joven o una betulá, una virgen? A ver, señores, seamos serios. La profecía de Isaías menciona que tiene que ser una alma, no una betula. Entonces, ¿dónde está el problema? En que la traducción que se ha usado es la Septuaginta. Obviamente la Septuaginta plasma la palabra Párthenos. Y Párthenos sí aplica a lo que es una virgen. Pero entiende usted, para nosotros la matriz no debe ser la Septuaginta. Tiene que ser el texto masorético. Pregunto yo, ¿el texto masorético dice Betulá en Isaías? No lo dice, no lo menciona. Entonces, ¿qué debemos entender? Que Yeshua no es hijo de ninguna virgen, sino de una alma, una doncella, una mujer joven, ¿ya? Que estaba casada con un judío piadoso llamado Yosef. Entonces acá la gente va a decir, sí, pero el Ruach HaKodesh, señores, el Ruach HaKodesh, la influencia divina, solamente va a continuar transmitiendo la voluntad de Hashem. Hashem no puede engendrar mujeres casadas, no puede ser un sinvergüenza, por favor. Eso está bien para la mitología en la cual Zeus preñaba a Danae. No estamos hablando de mitología griega, estamos hablando de la vida de nuestro santo maestro. Entonces, en primer punto, Adonis fue hijo de una virgen. Y esa virgen jamás conoció a un marido, o sea, jamás tuvo sexo con un hombre. Voy a decirlo así directamente para que se pueda entender. Pero ¿cuál es la diferencia con Yeshua Minasrat, Yeshua de Nazaret? Notamos que a diferencia de Adonis, cuya madre fue una virgen, en el caso de Miriam no fue así. Les invito a irnos al libro de Matidyahu, Toldot Yehoshua, Mateo capítulo 1, versículo 16. Dice así: y Jacob
fue padre de Joseph, coma, esposo de Miriam. Marque usted grande eso. Esposo de Miriam, no dice prometido, conviviente, novio, pololo, no dice eso. Dice claramente marido o esposo, coma, de la que nació Yeshua llamado el Mesías. Esa es una evidencia de peso para demostrar que no es como dicen las sectas, que nació del Espíritu Santo, sino que nació de un matrimonio legítimamente bendecido por el Eterno. Ahora, ¿dónde está el problema? En la mala traducción. Cuando la gente lee Mateo 1:18 dice que su madre estaba prometida, pero no, pues ya estaba desposada. Hemos acabado de revisar aquí en el pasaje 16 que ya tenía su esposo. Entonces, ¿cuál es el tema acá? Que en el versículo 18, aunque no se explique minuciosamente, se da a entender las etapas del matrimonio judío. Nisuín, Erubín. Pero no dice, es decir, hermano, no dice, claro, pero es que si usted no entiende que está leyendo un libro judío, de una mentalidad judía, usted va a pensar que es como los matrimonios actuales. Y ahí viene el error. Entonces, ahí viene una coma, dice, pero antes que vivieran juntos, ese vivieran juntos hace alusión a la segunda etapa del matrimonio judío. A ver, se la voy a poner más fácil. Cuando dice, Miriam, su madre, estaba comprometida con Joseph, estamos en el versículo número 18, esa es la primera etapa del matrimonio judío. Coma, pero antes que vivieran juntos, eso ya va a corresponder a una etapa que va a pertenecer a la segunda etapa del matrimonio judío. Quedó embarazada, lea usted, no dice del Ruach HaKodesh, por obra de. ¿Y qué significa por obra de? Por acción. Ahora yo pregunto, ¿cuál es acá el tema? Cuando la gente lee por obra del Ruach HaKodesh, piensan que el Ruach HaKodesh preñó a María y nació mitad hombre, mitad Dios. No. Lo único que hizo la Ruach HaKodesh fue abrir la matriz de esa mujer para que en esa etapa el matrimonio judío, en la cual se han casado Miriam con Joseph, puedan procrear al hijo, lo cual es una bendición en el matrimonio. Sino que donde la gente se marea es porque la gente desconoce y violenta las etapas del matrimonio judío. Ahora muchos dirán, sí, pero ¿y entonces por qué Joseph quiso dejarla? Claro, porque Joseph tuvo una sospecha, vamos a decir así, de celos. Y usted recuerde que en la Torá dice que cuando el marido que tiene sospecha de celos de su mujer, la tiene que llevar ante el Cohen Hagadol, y el Cohen Hagadol la va a conjurar y le va a echar tierra al agua, y si la mujer dice la verdad, entonces el vientre va a permanecer normal. Pero si la mujer está mintiendo, el vientre se le va a hinchar. Entonces, en este caso, Joseph tenía un ruaj de sospecha. Y acá agárrese de sus asientos. ¿Qué dice en el verso 20? Mientras lo estaba pensando, el mensajero del Eterno se le apareció en sueños y le dijo, mire y marca usted, Joseph, descendiente de David, no tengas miedo de llegarte a Miriam. ¿Qué cosa dice? Tu mujer, tu esposa, no dice tu conviviente, tu novia, tu polola, tu enamorada, dice tu esposa. Y yo le pregunto a usted, si ya estaban casados, ¿era algún pecado que tengan sexo? ¿Verdad que no? Entonces ahí viene el tema. Acá le está diciendo el mismo mensajero, tu esposa, en otras ocasiones tu mujer. Entonces, ¿de quién es el hijo, pues? De Joseph. Ahora, ¿dónde también se marea la gente? En el último verso donde dice, y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo y puso por nombre Yeshua. Señores, use su criterio. Si la mujer Miriam ya estaba embarazada de su primer hijo llamado Yeshua, ¿cómo José y Joseph va a penetrarla nuevamente si la mujer está embarazada? ¿Tiene eso coherencia? Eso yo le invito a que usted piense. Porque si usted sigue diciendo en su mente mitológica que el maestro es hijo de una virgen que jamás conoció un marido, o sea que fue hijo del Espíritu Santo más fácil, en la cual no hubo intervención del espermatozoide, estamos hablando de Adonis. Y le hago una pregunta, ¿usted cree en Yeshua o cree en Adonis como Mesías? Eso se lo dejo de tarea.
Ahora vamos a comparar a nuestro maestro con la figura mitológica de Atis. Voy a partir de Atis. Atis fue afligido por una locura divinamente enviada. Se mató él mismo por castración, resucitó y bailó. Note usted que fue afligido por una locura. Ahora vamos a contrastarlo con la figura del maestro. Yeshua no fue afligido con locura, sino por los soldados romanos. Lo azotaron y lo golpearon. ¿Ok? Esa es la diferencia que hay que notar acá. Ahora, Atis se mató por castración. ¿Qué significa castración? Se cortó los genitales. Mientras que a Yeshua lo asesinaron en una cruz. Por eso dije que no debe ser entendido como un sacrificio. Señores, eso no es un sacrificio, es un asesinato. Tercer punto, resucitó y bailó. Ya, pero note usted que resucitó él mismo. Acá no, señores. Acá es Hashem el que levanta a Yeshua de los muertos, como ha mencionado carta a los romanos. Y Yeshua no bailó, sino que se apareció a sus talmidín. Entonces, si usted dice que él se resucitó a él mismo, a él solo, está hablando de Atis. Si usted dice que Hashem lo levantó de los muertos, sí hablamos del personaje histórico. Ahora, el segundo punto a analizar acá. La madre de Atis era una virgen llamada Cibelis, de quien es el culto a la Gran Madre, y esto llegó a ser adorada en Roma en el año 200. Otra vez le pregunto, Cibelis es una virgen, pero Miriam de Nazaret es una alma, y eso grábeselo usted y márquelo grande. Es una mujer joven, no es una virgen. Una mujer joven, doncella, devota de Hashem. Y al concebir al maestro en su vientre, cumplió con las fases del matrimonio judío. Si usted continúa con el cuentito, con el mito pagano, de que Miriam es una virgen, o sea, estamos hablando de Atis. Entonces la pregunta es, ¿usted es discípulo de Yeshua o discípulo de Atis? Eso se lo dejo de tarea. Ahora, hablemos del nacimiento. El nacimiento del dios Atis fue el 25 de diciembre, conocido como Navidad. Pero el nacimiento de su majestad, Yeshua Rabbeinu, no se conoce. Es desconocida la fecha. Rab Shaul en el papiro 46 no menciona nada del nacimiento. Por tal razón, muchos hebraístas han pensado que podría ser en Sukkot. Note usted, no estoy yo afirmando, estoy dejando la posibilidad. Lo que quiero que acá quede claro es que él no nació el 25 de diciembre. Bien, vamos a comparar ahora al maestro Yeshua con otro dios pagano, ¿ya? En este caso una diosa, con Isis. Bien, comenzamos nosotros, amados amigos, de hablar de Isis. Notamos nosotros que Isis es un ídolo pagano femenino, muy popular, porque ella apelaba a desear la salvación personal, como lo hace el cristianismo. ¿Le suena a usted familiar el concepto de salvación personal? Si hay grupos de raíces hebreas que le enseñan eso, tenga cuidado, porque no hablan de Yeshua, sino de Isis. Ahora contrastemos con Yeshua. Si Isis es un ídolo pagano femenino, Yeshua es un varón judío circuncidado al 8º día como ordena la Torá. Mientras que Isis busca la salvación personal, Yeshua apela a la salvación que viene de Hashem y no del mismo. Por eso recuerde usted, hay un pasaje en la cual el joven rico le dice, maestro, maestro bueno, y Yeshua lo reprende, oye, tú no me digas a mí bueno, porque bueno es solamente Hashem. Entonces, al hacer esto, Yeshua está dándole todo el poder y la autoridad al Eterno, no al mismo. Entonces, Yeshua no desea una salvación personal, como lo es la diosa Isis, sino que Yeshua apela a la salvación, a la Geulá que viene de Hashem. Y por lo tanto, Yeshua tiene la visión de un Dios único. Entonces, si usted sigue creyendo que Yeshua busca una salvación personal, no habla del personaje histórico, habla de la diosa Isis. Tenga muy en cuenta eso. Ahora, en el caso de Isis, en el culto a la diosa egipcia Isis, los pecados son perdonados a través de la inmersión en agua. ¿Le suena a usted acaso esto conocido? ¿No le dicen acaso a usted que en las iglesias
el perdón de los pecados es por el bautismo. Curioso, ¿verdad? Ahora, note usted que para Yeshua, el concepto de lo que va a ser, vamos a decir, el perdón de los pecados es a través de la Teshuvá. ¿Recuerda usted el pasaje de Zaqueo, en la cual Yeshua le dice a Zaqueo, baja de aquí? Y Zaqueo le dice, maestro, si he defraudado a alguien y he estafado, devolveré el doble, el triple, el cuádruple. Y Yeshua dice, la salvación ha venido a esta casa por cuanto este es hijo de Abraham, o sea, porque Zaqueo hizo una teshuvá. La diferencia entre ambos conceptos es que mientras en el paganismo la salvación viene por un elemento físico como el agua, para el pensamiento del judío Yeshua tiene que ser a través de la teshuvá. Entonces, cada vez que ustedes les digan que el perdón de los pecados es por el bautismo, la inmersión en agua, están hablando de la diosa Isis. Mientras que si le dicen que el perdón de los pecados es por la teshuvá, el arrepentimiento, hablamos del judío Yeshua. Otro aspecto más. El nacimiento de Isis y el hijo Osiris, Ayón, era celebrado el 25 de diciembre, la fecha que los cristianos ortodoxos celebran en Navidad. Pero en el nacimiento de Yeshua, otra vez yo lo voy a recalcar, señores. El nacimiento del maestro es desconocido. No se sabe. Una teoría es que podría ser en Sukkot, pero no es una certeza. Ya que lo que se le ordena a los talmidín no es recordar su nacimiento, sino la muerte y la resurrección. Entonces, eso es lo que hay que notar. A ustedes le van a decir en las sectas que él nació en Navidad. Pero no, pues no se sabe la fecha de su nacimiento. Ahora, notemos que en el caso de Isis, los artistas cristianos parecen haber copiado la imagen de Isis con su hijo Horus en su pecho y lo volvieron la Madre María y el bebé Jesús. ¿Les suena acaso esto conocido? Sí. ¿Y qué hay acerca de Yeshua? Él no tiene representación por ningún artista ni efigie, ya que la Torá en el Sefer Shemot prohíbe hacer imágenes o representaciones de lo que está en el cielo, la tierra o debajo de la tierra. Entonces, note usted, estas son las diferencias entre el maestro Yeshua y la diosa Isis. Ahora, vamos a diferenciar a Yeshua del dios Mitras. Mitras era un mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué significa? Que Mitras es el puente para llegar a Dios. Mas Yeshua no es esto. Yeshua es solamente el prototipo de Moisés, el profeta quien da ejemplo de obediencia y sumisión al Eterno. Por eso hay un pasaje que dice, y si alguno de nosotros ha cometido un pecado, tenemos un intercesor, no dice mediador, un intercesor, así dice en el griego. Entonces, ¿quién es un intercesor? La figura del Cohen. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Mitras y Yeshua? Mientras que Mitras es el mediador, o sea, el que va a estar en medio entre Dios y los hombres, Yeshua solamente es aquel que va a ser tu ejemplo, tu prototipo de varón perfecto. Nada más. Porque si usted sigue diciendo que Yeshua es el mediador entre Dios y los hombres, seguimos, señores, hablando de Mitras. Y note usted que cuando dije que Yeshua, si alguno cometió pecado, tiene intercesor en Yeshua, es porque el Mashiach, en su papel de Cohen Hagadol, sencillamente él hace, vamos a decir así, ruegos al Eterno. Pero eso no es un mediador, pues. Un mediador es el que es como un abogado, el que va a decir, no, esto es así, y le puede refutar a Dios. Pero un Cohen no le puede refutar a Dios, nadie le puede refutar a Dios. Entonces hay que distinguir acá esos conceptos, porque si usted considera acá un mediador, un abogado, hablamos de Mitras. Mientras si consideramos a alguien que hace intercesión, hablamos de un sacerdote, que sí es Yeshua. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta. ¿Qué hace Mitras? Mitras ayuda al alma humana a ascender al cielo después de su muerte. Note usted, ¿esto le suena acaso conocido? ¿Verdad que sí? ¿Le han enseñado esto en las raíces hebreas? Si le han enseñado, huya de ese lugar. Pero no así con Yeshua. Yeshua en vida y en los escritos de los primeros discípulos ayuda al ser humano a encontrar en la Torá el camino del Eterno. ¿Por qué? Recordemos que cuando el Maestro resucitó y se le apareció a 3 discípulos, les abrió ¿qué cosa? La Escrituras, la Tanaj, y a través de ella les mostraba cómo tenía que morir el Mesías y sufrir. Pero pregunto yo, ¿los llevó mágicamente al cielo de la manito como en un helicóptero o les mostró las Escrituras?
las escrituras. Entonces es distinto, se da usted cuenta, no es lo mismo. Ya, no es lo mismo. Porque el propósito de Yeshua fue que la gente busque el tikkun, la corrección, durante su vida. Bien, Mitras se encarnó en una roca o una cueva el 25 de diciembre. Y Yeshua no encarnó en nada. Yeshua es un judío del primer siglo, un hombre común como usted y como yo, cuya fecha de nacimiento es desconocida. ¿Qué hace Mitras? Hizo milagros por su propio poder. Y en el caso de Yeshua no. Él atribuye las señales al Elohim de Israel. Por eso él en el libro de Juan, en el testimonio del discípulo amado, él dice claramente, las obras que yo las hago en nombre de mi Padre. O sea, él nunca se atribuyó el poder a él, porque él no era un ególatra. Yeshua como judío sabía que solamente él era un canal a través del cual fluía el Tzimtzum de Hashem. Pero él no era el Dios que hace los milagros, pues, sino él solamente es un servidor del Eterno. Pero no así con Mitras, porque Mitras tiene el poder de hacer milagros por su propia cuenta. Otra vez, separe usted, dése cuenta la diferencia entre uno y el otro. ¿Ya? No es lo mismo. Ok, vamos al siguiente aspecto. Mitras hizo, bueno, ya hemos leído eso, perdón. Mitras mató un toro sagrado que proveía vida al consumir su carne y su sangre. Mientras que Yeshua utilizó los elementos de la Pesaj para dar un midrash donde hace énfasis de comer su carne y su sangre. Esto es un hebraísmo. ¿Cuál es la diferencia entre el primero y el segundo? En el primer caso, en el caso de Mitras, tienen que comer la carne y la sangre del toro, porque eso produce un tipo de vida eterna, vamos a llamarla así. Mientras que en este caso no, Yeshua solamente utilizó el pan y el vino, o sea, la motzi y el vino solamente para hacer un midrash, una enseñanza alegórica, nada más. Por eso que él dice, coman esto porque este es mi cuerpo y beban esto porque esto es mi sangre, no significa que es un caníbal para comernos su carne, ¿no? O un vampiro para beber su sangre. Sencillamente son elementos que tienen una aplicación de tipo midrashico, que no debe ser tomado literalmente. Ahora, en el caso de Mitras, el alimento sagrado es la Eucaristía. Pero en el caso de Yeshua, no existen alimentos sagrados, sino existen alimentos kosher, que están prescritos en la Torá. Ahora, vamos a notar nosotros que Mitras celebró la última cena con sus discípulos y regresó al cielo. Note lo que he dicho, última cena. ¿Le suena esto acaso conocido? ¿Verdad que sí? Ahora, note usted que Yeshua no celebró ninguna última cena. Celebró el Seder de Pesaj con sus estudiantes y fue elevado por Elohim. Puede darse cuenta. Mientras que Mitras celebró una última cena, Yeshua hizo Pesaj como todo judío. Mientras que Mitras voló al cielo, Yeshua fue elevado por Elohim. ¿Se da usted cuenta? No es lo mismo. No es lo mismo. Lastimosamente, mucha gente en las iglesias cree en Mitras. Y lastimosamente, mucha gente de las raíces hebraicas que enseñan acerca de un Mesías Dios están enseñando a los falsos dioses. Que debería darles vergüenza. Bien, en el caso de Mitras, sus iniciados tenían que purificarse por el bautismo. Esto tenían que hacer los nuevos miembros de la comunidad de Mitras. En el caso de Yeshua, para ser miembro de la comunidad nazarena, debía procederse a la Teshuvá como primer requisito. Por eso, ¿qué es lo que Yeshua le dijo al hombre rico? Vende todo lo que tienes y luego sígueme. ¿En qué parte le dijo bautízate? ¿O mójate en el agua? ¿Ah? ¿Existe eso acaso? No. Lo que Yeshua buscaba era el cambio interno, el reino adentro de ti, para que haya una regeneración, una transformación interna. ¿Se da cuenta? Ahí va la diferencia entre Yeshua y Mitras. Bien, en el caso de Mitras, vemos nosotros que es victorioso sobre el mal. En una última batalla, entre comillas, se sentaría para juzgar Mitras a la humanidad. Pero note usted, a diferencia del pagano Mitras, Yeshua saldrá de su ocultamiento para dar inicio a la era mesiánica. Yo sé que mucha gente me dirá, oye hermano, pero en Apocalipsis dice que la batalla con el anticristo, con el falso profeta. Recuerde usted que el libro de Idgalut, Apocalipsis, es un libro de esperanza, no es un libro profético. Marque usted bien eso. Pertenece al género de la apocalíptica.
y que el anticristo, vamos a decirle así, y todos los elementos pertenecen a Nerón el César. Y eso tiene otra aplicación, correcto, que será tratado en alguna futura shiur por mi persona, no en esta, porque si yo me meto a ese tema, desnaturalizaríamos la ponencia, y no es el propósito. De momento yo le dejo a usted con la tarea de que al revisar esa, entre comillas, última batalla, lo ve en un sentido alegórico. Porque, repito, Apocalipsis pertenece al género de la apocalíptica. No es un libro profético, entérese. Es un libro de dar esperanza nada más. Y lo mismo aplica a la famosa batalla de Gog y Magog, que algunos maestros enseñan. No distingue lo que es profético de lo que es alegórico. Entonces, para hablar también de Gog y Magog y su cumplimiento que ya pasó, va a ser materia de algún futuro estudio, no de esta. Lo único que podemos apreciar es que mientras Mitra se va a sentar sobre el mal en una, entre comillas, última batalla y juzgará a la humanidad, solamente el judío Yeshua va a salir desde su ocultamiento y va a dar inicio a la era mesiánica. Nada más. Eso es todo. Entonces, esa es la diferencia entre Mitras y Yeshua. Ahora comparemos a Yeshua contra la unión de Osiris y Dionisius. Bien, analice usted que Osiris y Dionisius son considerados salvadores de la humanidad. Dioses hechos hombre, marque usted esto, dioses hecho hombre, hijo de los dioses, igual a los dioses, preexistentes, igualito. ¿Le suena acaso esto familiar? ¿Le suena acaso esto conocido? ¿Le han enseñado esto en su iglesia, en su Keilah? Si la respuesta es sí, salga corriendo de ese lugar. En cambio, Yeshua no es considerado un salvador de la humanidad, solamente es el redentor de Israel. Note usted, no dije de la humanidad, dije redentor de Israel. ¿Y cómo sabemos eso? Porque Yeshua lo dijo claramente. No soy enviado sino solamente a las ovejas de ¿quién? De la casa de Grecia, de la casa de Asiria, de la casa de Egipto, de la casa de Israel. La misión de Yeshua es solamente por las ovejas del pueblo de Israel. Por lo tanto, el concepto de que Yeshua murió por toda la humanidad, estamos hablando de Osiris y Dionisius. Pero si hablamos que Yeshua va a redimir a Israel, va a ser un Goel, ahora sí hablamos del hombre judío, de carne y hueso. Mientras que Dionisius y Osiris son dioses hecho carne o hecho hombre, en el caso de Yeshua es un hombre piadoso, obediente a la Torá. No es lo mismo, note usted. Mientras que Yeshua es un ser humano, hijo de un varón y de una mujer, Osiris y Dionisio son hijos, dioses hechos hombre, o sea, dioses encarnados. Mientras que Osiris y Dionisio son hijos de los dioses, Yeshua es el hijo genético de Yosef de Nazaret. Mientras que Osiris y Dionisio son igual a los dioses, son preexistentes y todo eso, Yeshua solamente es un siervo de Hashem. ¿Se ha dado usted cuenta? La pregunta es, ¿le han hablado a usted realmente de Yeshua o le han hablado de Osiris y Dionisios? Eso se lo dejo de tarea. A Osiris y a Dionisios, ambos declararon que sus padres eran dioses y sus madres eran mujeres vírgenes. ¿Le suena acaso esto familiar? Si la respuesta es sí, contrastemos con esto. Yeshua tuvo como padre biológico a Yosef de Nazaret. Y su madre Miriam era una mujer casada, por lo tanto su madre no era ninguna virgen. Su madre era una alma, una mujer joven. ¿Se da usted cuenta? ¿Qué le han enseñado a usted? ¿Le han enseñado a la figura de Osiris y Dionisios con la máscara de Jesús? ¿O le han hablado realmente del hombre de carne y hueso llamado Yeshua? Bien, otro aspecto a tener en cuenta. Semele quería ver a Zeus en toda su gloria y fue misteriosamente embarazada por uno de sus rayos de trueno. Esta mujer no fue fecundada por ningún hombre, siendo su hijo un ser híbrido, mitad hombre y mitad Dios. Le hago una pregunta. ¿Acaso esta no es la María que enseña la Iglesia Católica? ¿No es esta la María que enseñan los hermanos protestantes? ¿No es esta la Miriam que enseñan algunos grupos pseudo-mesiánicos? Ahora vamos a ver a la mujer judía. La madre de Yeshua, Miriam, tuvo relaciones coitales con Yosef después de la primera etapa del matrimonio judío.
Y es así que la Ruach HaKodesh solo abrió la matriz para que el espermatozoide y el óvulo hagan su trabajo. ¿Cuál es el problema aquí? Si usted sigue repitiendo que Yeshua no es hijo de José y es hijo del, entre comillas, Espíritu Santo y de María, está usted dándole un título de bastardo. Porque ¿a quién se le llama bastardo? Bastardo se le llama a aquel que no tiene padre, pues. Le hago una pregunta, ¿es acaso lógico que usted manche el buen nombre de nuestro maestro Yeshua de Nazaret dándole la etiqueta de bastardo? Por favor, Hazbe Shalom, Hashem no lo permita. Entonces, eso es lo que hay que acá contrastar. Que nuestro maestro tuvo su madre, casada obviamente en el matrimonio con su marido, los cuales consumaron la primera etapa del matrimonio judío. Y sencillamente al haber tenido las relaciones sexuales, obviamente lo único que hace la Ruach HaKodesh va a abrir esa matriz para que el espermatozoide pueda entrar y sencillamente fecundar al bebé. Y que se den los 9 meses de embarazo. Pero otra vez, ¿dónde está el problema? Que a los hermanos evangélicos, a los hermanos mesiánicos, les están enseñando sus maestros, sus moré, sus morín, sus morá, que es un ser híbrido, pues. ¿Y de quién nos están hablando? De Osiris y de Dionisios. Ok, vamos a otra comparación. En el caso de Osiris y Dionisios, ambos nacieron en una humilde cueva el 25 de diciembre o 6 de enero. Pero Yeshua nació en un mesón cercano a la fecha de Sukkot. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que cuando usted vea el 25 de diciembre en una humilde cueva, hablamos de Osiris y Dionisios. Mientras que Yeshua nació en el mesón cercano a Sukkot. Esa sería la diferencia. ¿Ok? Bien, el nacimiento de Osiris y Dionisios fueron asociados con una estrella. Ya, eso es lo que dice el nacimiento de Osiris y Dionisios. El nacimiento de Yeshua fue como el de todo niño judío de su época, ya que esto estaba en las profecías. Y la estrella lo único que hizo fue guiar a los sabios del oriente. Nada más. Eso es todo. ¿Se da usted cuenta? Esa es la tremenda diferencia entre Osiris y Dionisios y Yeshua. Ok. Ahora, Osiris y Dionisios ofrecen la oportunidad a sus seguidores de nacer de nuevo a través de un bautismo. ¿Les suena acaso esto familiar? Mientras que Yeshua ofreció a sus estudiantes la oportunidad de hacer tikkun. ¿Qué es tikkun? Rectificación de alma. Y teshuvah. ¿Qué es teshuvah? Arrepentimiento. Entonces la tevilá solo es una consecuencia de lo primero. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Para que se entienda. Mientras que en el caso de Osiris y Dionisios tienen que nacer de nuevo a través de un bautismo, en el caso de Yeshua, él le plantea un cambio de alma, una rectificación de mente. Esa es la tremenda diferencia. Ahora, en el caso de Osiris y Dionisios, ambos milagrosamente convirtieron el agua en vino en una ceremonia de matrimonio. En el caso de Yeshua, por el don de Elohim, recibió la autoridad de transformar el agua en vino en una boda de Canaán. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Yeshua con los dioses paganos? Los dioses paganos convirtieron el agua en vino por su propio poder, a su propio capricho. Mientras que Yeshua recibió un don. Recuerde usted, cuando él bajó a las aguas recibió un don de parte del Eterno. Y un don es una dádiva. Entonces, eso también nos ayuda acá a clarificar los conceptos. Ok. En el caso de Osiris y Dionisios, vamos a notar que ambos fueron reconocidos al principio como una divinidad, o sea, como seres divinos por sus discípulos, sino hasta que se transfiguraron delante de ellos. O sea, Osiris y Dionisios se transfiguraron delante de sus discípulos. ¿Les suena esto conocido? Vamos a contrastar con la figura de Yeshua. Señores, Yeshua fue reconocido desde el principio por sus estudiantes, recuerden, no en la transfiguración, sino desde el inicio, ya que Yohanan dijo que él era quien estaba esperando. La transfiguración solamente sirvió para que Yeshua reciba instrucciones de Moshe y Eliyahu, nada más, eso es todo. Entonces la diferencia entre los dioses paganos y Yeshua es que ellos al transfigurarse demostraron ser reconocidos por sus discípulos, mientras que Yeshua ya fue identificado en un principio y en este apartado solamente recibió órdenes de Moshe y de Eliyahu, nada más. En el caso de Osiris y Dionisios, tenían únicamente 12 discípulos. ¿Les suena esto conocido? Ahora vamos a notar nosotros que Yeshua tuvo más de 70 estudiantes a los cuales comisionó para ir de dos en dos.
Los 12 príncipes de su majestad tenían como misión la instalación del reino teocrático. ¿Se da cuenta? No es lo mismo. Estos dioses paganos solamente tuvieron 12 seguidores. Yeshua tuvo más de 70. Está en el libro de Lucas. Lo puede usted revisar. Otra diferencia. Osiris y Dionisius cabalgaron triunfantes a la ciudad sobre un burrito, mientras que la gente sondeaban hojas de palma para adorarlos. Nosotros te dije adorarlos. Ya. Ahora, Yeshua pidió prestado un pollino para dar cumplimiento a la profecía que está en Sejariyá. Y entró humildemente. Y la gente lo reconoció no como un dios, sino como el rey davídico, no como una deidad. Porque realmente los judíos no van a adorar a un dios hecho carne, pues. Los judíos solamente adoran a un único dios. ¿Y saben cuál es el cumplimiento profético de esto? Bien, en el caso de Osiris y Dionisius fueron colgados de un árbol o crucificados en el tiempo de la Pascua como sacrificio por los pecados de toda la humanidad. ¿Les suena esto conocido? ¿Y en qué se diferencia esto de Yeshua? Yeshua, en cambio, no fue colgado, fue asesinado brutalmente por los romanos en un madero, acusado de sedición, o sea, de traición, durante la fiesta de Pesaj. No dije Pascua, dice Pesaj. La muerte de Yeshua no es ningún sacrificio humano, sino es una entrega, es un Kiddush Hashem. Y su muerte no trajo salvación a todo el mundo como enseña el paganismo, sino solamente trajo una capará al pueblo de Israel en su generación. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Cuando le digan a usted que murió por toda la humanidad, hablamos no de Yeshua, sino hablamos de Osiris y Dionisios. Pero cuando hablamos del Yeshua judío, del hombre de carne y hueso, hablamos de aquel que hace expiación, correcto, por esa generación, a cuyos méritos nosotros nos acogemos. Bien, en el caso de Osiris y Dionisios, ambos descendieron al infierno después de su muerte, y después en el tercer día se levantaron de los muertos y ascendieron ellos mismos al cielo en gloria. ¿Les suena esto conocido? Vamos a contrastar con lo otro. Señores, Yeshua no fue a ningún infierno, fue al Sheol, a la tumba, en la cual estuvo para ser levantado por Adonai Eloheinu al tercer día. Él no se levantó al mismo, ojo, a él lo levantó Hashem, tal como enseña la señal de Yoná. Y Yeshua no subió él volando con alitas al cielo. Yeshua fue elevado por los cielos por Hashem, como lo fue Eliyahu. Correcto. Marque usted, eso son cosas bien importantes que hay que tener en cuenta. Ok, en el caso de Osiris y Dionisius fueron visitados por 3 de sus seguidores, mujeres, en su tumba o cueva. En el caso de Yeshua, en el Sefer Yohanan, en el libro del testimonio del discípulo amado, solamente Miriam de Magdala, de quien se dice que era realmente ese discípulo amado, fue a la tumba. Esa es una diferencia que hay que notar acá. En el caso de Osiris y Dionisius, sus acólitos esperaban su regreso como un juicio a los últimos días. ¿Les suena esto conocido? ¿Verdad que esto lo enseñan en la iglesia? No hablan del Mesías judío, hablan de Osiris y Dionisius. Mientras que en el caso del judío Yeshua, sus estudiantes tenían la promesa de ver su regreso de los muertos al tercer día y no en los últimos días. ¿Se entiende? Por eso les habló de la señal de Jonás. Habló de los 3 días, no de los últimos días. Ok. En el caso de Dionisius y de... Permítame. Sí, de Osiris y Dionisius, en la última comparación, vamos a ver que en ambos casos sus muertes y resurrecciones son celebradas por una comida ritual de pan y vino que simboliza su cuerpo y su sangre. ¿Acaso esto le es familiar? Ahora contrastemos con la figura de Yeshua. Su resurrección es señal del cumplimiento de la profecía de Hoshea Hanabi, Osea 6.2. No se celebra su resurrección con ninguna comida, sino que se aprecia el cumplimiento de las promesas de Hashem hechas a sus santos profetas. ¿Se da usted cuenta? Mientras que en las iglesias come la hostia y el vino del cura, o el pastor hace la Santa Cena, están celebrando lo correspondiente a Mitras, a Dionisios y Osiris. En el caso de Yeshua no es así. En cada Shabbat sencillamente se hace el partimiento del pan, pero eso es en cada Shabbat. Entonces nada tiene que ver una cosa con otra.
Bien, vamos ahora a contrastar a Krishna con Yeshua. Dice que Krishna, alguien le venía preparando el camino. ¿Le suena esto familiar? Eso pertenece a la figura de Krishna. En el caso de Yeshua, él fue creciendo en talla y en sabiduría, preparado por sus padres y posteriormente recibió instrucciones de Yohanan, su rabino. Entonces, ¿es lo mismo? No es lo mismo. En el caso de Krishna, nació en una ciudad lejos de su hogar. En el caso de Yeshua, nació donde las profecías habían señalado. Esa es la diferencia. En el caso de Krishna, fue sentenciado a muerte por un rey temeroso de perder su trono. En el caso de Yeshua, fue sentenciado a muerte por el complot de los sacerdotes corruptos, podridos, y los Herodes y los poderes políticos del Imperio Romano. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. En el caso de Krishna, vivió bajo el reinado de un rey que ordenó la masacre de los bebés varones. En el caso de Yeshua, vivió bajo el reinado de la tetrarquía. Recuerda usted, no dije uno, dije una tetrarquía de la casa de Jorodos, en la cual Jorodos, el grande, buscó la muerte de los infantes. Entonces, note usted la diferencia. No es lo mismo. ¿Ya? No es lo mismo. Mientras que en Krishna solamente había un rey malvado, en el tiempo de Yeshua había una tetrarquía. Por eso es importante la historia. Hay maestros falsos y ridículos que dicen que la historia no es importante. Señores, la historia lo es todo. La historia marca la pauta. Entonces, esto es una cosa que hay que tener en cuenta. En el caso de Krishna, vamos a ver que Krishna curó a un leproso y restauró la vida de la gente. En el caso de Yeshua, curó a 10 leprosos. Contabilícelo usted, 10, lo que simboliza la letra Yud. Y llevó la Teshuvá a todo el pueblo de Israel. ¿Es acaso lo mismo? No es lo mismo. Krishna lavó los pies a sus discípulos. ¿Le suena esto conocido? En el caso de Yeshua, él no hizo esto. Yeshua realizó la purificación sacerdotal a sus talmidim. En Éxodo 30:19 se menciona que no solamente es lavar las manos, sino también los pies para purificar al Cohen. En este caso, Yeshua no hizo un lavado como lo hizo Krishna. Yeshua hizo una purificación. No es lo mismo, ¿eh? Note usted, no es lo mismo. Hizo una purificación que tiene una connotación ritual más vinculada con el templo. No es lo mismo. En el caso de Krishna, vamos a ver que tenía un discípulo al que amaba. En el caso de Yeshua, el hebraísmo llamado el discípulo amado no hace referencia a un solo hombre, sino al estándar del discípulo ideal, siendo que Yeshua amaba a los 12 por igual. ¿Se da cuenta? No es lo mismo. Si usted dice que solamente amaba a uno, está hablando de Krishna. Y ese es un craso error. Ahora, ¿qué se menciona respecto a Krishna? Que descendió al infierno y subió a los cielos frente a testigos. En el caso de Yeshua, él no fue a ningún infierno, señores. Él estuvo en el Sheol, en la sepultura, para luego ser trasladado a otro plano por Hashem, frente a sus estudiantes. Hechos capítulo 1. ¿Se da cuenta? No es lo mismo. Bien, continuamos. Krishna dijo que era una encarnación de los dioses, o sea, era un dios hecho carne. ¿Le suena acaso eso conocido? ¿Es acaso lo que le están enseñando sus pastores, sus sacerdotes, o sus, entre comillas, moré, que le enseñan que el Mesías es un ser divino? Mientras que Yeshua dijo ser un siervo del Eterno y se sujetaba solo a Hashem. Yo solamente hago la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Se acabó. En el caso de Krishna, fue perforado y crucificado. En el caso de Yeshua, fue abofeteado, escupido, golpeado, lacerado, azotado y finalmente colgado en un madero. Pregunto yo, ¿es lo mismo? No es lo mismo. Porque solamente a Krishna lo perforaron y ya, pero en cambio a Yeshua le infligieron dolor, le arrancaron las barbas, o sea, fue una masacre total. Bien, en el caso de Krishna, con su muerte hubo una oscuridad al mediodía. ¿Le suena eso familiar? Vamos a diferenciarlo de Yeshua. En cambio, Yeshua al morir no hubo una oscuridad al mediodía, sino hubo un eclipse temporal permitido por ¿quién? Por el Rey del Universo, Hashem. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Es distinto. Ahora, notamos que Krishna resucitó
y regresará al final de los días. En el caso de Yeshua, Hashem lo levantó de los muertos, o sea, Hashem lo resucita. Y cuando Israel haya hecho tikkun, entonces el Mesías saldrá de su ocultamiento. Dese cuenta que el concepto de un regreso o una segunda venida pertenece a las ideas paganas, mientras que el concepto del Mesías de salir de su ocultamiento sencillamente no es una segunda venida, es ya hubo una sola venida y el Mashiach solamente saldrá a que todo ojo le conozca. Nada más, eso es todo, no es una segunda venida. Ahora, vamos a contrastar a la persona de Yeshua de Nazaret contra Buda. Notamos que Buda fue bautizado en la presencia del Espíritu de Dios, mientras que Yeshua recibió la Tevilá de Yohanan y en él fueron activados los 7 espíritus del Eterno que están en las profecías. Entonces, no es lo mismo, ¿se da cuenta? ¿Por qué? Porque acá sencillamente Buda es bautizado delante de la presencia de un Dios hindú obviamente. Pero Yeshua no, pues, porque Yeshua recibió la tevilá de su maestro, la purificación de Yohanan, y en él fueron activadas 7 de las 10 sefirot. Otro tema más. Buda, a la edad de 12 años, fue al templo y asombró a todos con su sabiduría. Yeshua, a la edad de 12 años, realizó su bar mitzvah, creció en talla y en sabiduría. Y Yeshua fue a aprender de esos sabios con los que él tuvo el encuentro en el templo. Entonces, no es lo mismo. No es lo mismo. En el caso de Buda, él nació siendo un ser perfecto. Yeshua no, él tuvo que aprender. ¿Se da usted cuenta? Si usted cree que Yeshua a los 12 años asombró a todos con su sabiduría, estamos hablando de Buda. Pero si usted entiende que Yeshua, como todo judío hace su bar mitzvah, aprendió la Torah de sus padres y también de sus maestros en la yeshiva, entonces es algo normal que le haya ido a consultar temas toraicos con los rabinos que estaban ahí y obviamente pues que ellos hayan sorprendido de las habilidades que este muchacho había adquirido en una yeshiva. Eso es todo. Acá viene lo bonito. Buda fue tentado por el diablo. ¿Le suena esto conocido? ¿Es esto familiar? Mientras que Yeshua fue llevado por el Eterno al desierto para vencer su mala inclinación, su Yetzer Hará. Entonces, cada vez que usted dice que Yeshua fue tentado por el diablo y le enseñan esto a alguna comunidad de raíces hebraicas, entonces no hablamos de Yeshua, hablamos de Buda. Dese cuenta. Pero si nosotros entendemos que es Hashem mismo el que lleva a Yeshua de la mano al desierto para ser probado y que Yeshua se conozca él mismo y conozca la maldad que tenía como ser humano y la pueda someter, entonces hablamos del hombre de carne y hueso. En el caso de Buda, sus discípulos le pidieron una señal para creer en él. En el caso de Yeshua, sus discípulos vieron las señales que Hashem hacía y creyeron que él es el enviado, no el enviador. ¿Te das cuenta? ¿Le enseñarán acaso esto en sus iglesias? Eso se lo dejo de tarea. En el caso de Buda, se esforzó para establecer un reino de los cielos en la tierra. En el caso de Yeshua, se esforzó en la instalación del reino teocrático, el reino davídico que había sido usurpado por Herodes. ¿Se da usted cuenta? No es lo mismo. Por eso cuando los hermanos piensan en un reino de los cielos ideal, están hablando de Buda, pues, sin duda. Pero si estamos hablando de que Yeshua como heredero a la corona de David había nombrado justamente 12 consejeros, porque él estaba instalando un reino teocrático en reemplazo del gobierno de facto de Herodes. ¿Se entiende, verdad? Eso es lo que hay que nosotros analizar. En el caso de Buda, Buda sanó a un hombre ciego. En el caso de Yeshua, vinieron a él muchos ciegos y cojos en el templo y él los sanó por la autoridad de Hashem. No es lo mismo. Buda fue un predicador errante con un grupo de discípulos. Yeshua fue un líder carismático, esenio, itinerante, que aglomeró atrás de sí multitud de millares de gente, seleccionando 12 príncipes de Israel que representarían 12 tribus del reino de Israel. Pregunto, ¿es lo mismo? No es lo mismo. Entonces, analicemos otra comparación más. En el caso de Buda, demandó que sus discípulos renunciaran a todas sus posesiones materiales. En el caso de Yeshua, demandó a sus seguidores compartir sus propiedades con los sectores más vulnerables, como son viudas, huérfanos
y extranjeros. Mientras que en el caso de Buda, él le dijo a la gente, bueno, entreguen todas sus posesiones materiales y vuélvanse ascetas, y Yeshua dijo, no. ¿Qué le dijo al hombre rico? Vende todo lo que tienes y dáselo a quién? A los pobres. Entonces, no es lo mismo. ¿Se das cuenta? Hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Ahora, vamos a notar nosotros que Buda tuvo un discípulo que caminó sobre el agua. ¿Le parece esto acaso conocido? Ahora analicemos el caso que Yeshua le ordena a Kefá caminar sobre las aguas para que creyera que él no era un fantasma. ¿Se recuerda usted? Estaban ellos naufragando en una pequeña embarcación, y cuando vieron al maestro Yeshua caminar sobre las aguas, pensaron que era un fantasma. Por esta condición es que Yeshua le ordena a Pedro. No es que Pedro tiene poderes sobrenaturales para caminar en el agua. Esta es la diferencia entre Buda y Yeshua. Bien. En el caso de la muerte de Buda en el Jardín de las Aras, su muerte fue acompañado de eventos sobrenaturales. En el caso de Yeshua, su muerte permitió traer capará a la generación de su época. Su muerte siguió las profecías del Tanaj, nada más. Esa es la gran diferencia. En el caso de Buda, él tenía discípulos que eran hacedores de milagros. En el caso de Yeshua, sus 2 emisarios recibieron el don de la Ruach HaKodesh para anunciar las buenas nuevas de redención. Por eso nosotros notamos que en Hechos capítulo 1 les da la orden el maestro de no salir de Jerusalén, y en el capítulo 2 de Hechos vamos a ver que reciben el dínamos en griego, el poder, el koach de Hashem, y en ellos fueron activados también las 10 sefirot. Entonces no es lo mismo. No es que los discípulos de Yeshua hacen poderes mágicos como, hacen milagros, perdón, como Harry Potter, sino que reciben el don del Eterno. Entonces es la diferencia. Para finalizar esta confrontación entre Yeshua y los falsos dioses paganos, analizaremos la coalición de Krishna Buda contra el judío Yeshua. Krishna y Buda reclamaron haber nacido de una mujer virgen, y Buda y Krishna lo hicieron a través del Espíritu Santo. Lo tengo que decir así para que se entienda. En el caso de Yeshua, él no nació de ninguna virgen. Él nació de una alma, de una mujer joven, como está escrito en el profeta Isaías. Mientras que Buda y Krishna nacieron a través del Espíritu Santo, Yeshua nació de la simiente de David, Romanos 1:3. ¿Qué significa simiente? Del espermatozoide. Entonces, cuando hablamos de cera en hebreo o de espermas en griego, no hablamos de un esperma espiritual, pues, hablamos de algo físico. Entonces, cada vez que ustedes le digan que Yeshua no fue tocado o su madre no fue tocada por un hombre, nació del Espíritu Santo, tenga usted en claro que le hablan de Krishna y Buda. Otra diferencia más. A Krishna y a Buda, ambos declararon su nacimiento divino, o sea, eran niños dioses. En el caso de Yeshua, los talmidín declararon un nacimiento humano. Por eso acá Shaul menciona que es de la simiente de David, un ser humano común y corriente, como usted y como yo, nada más. En el caso de Krishna y Buda, todos fueron anunciados sus nacimientos por cuerpos celestiales, por planetas, mientras que el nacimiento de Yeshua fue anunciado por los profetas. No es lo mismo, no es lo mismo. En el caso de Krishna y Buda, a ambos, en el momento de su nacimiento, los ángeles cantaron en los cielos. En el caso de Yeshua, note usted, después, no dije antes, después de su nacimiento, los malajín cantaban: gloria a Dios en las alturas y en la tierra buena voluntad para con los hombres. Lucas 2, del 13 al 14. ¿Da usted cuenta? No es lo mismo. Acá los ángeles cantan en el momento de su nacimiento, acá es después de, en el caso del maestro Yeshua. Krishna y Buda hicieron supuestamente milagros. En cambio, en el caso de Yeshua, Hashem hizo milagros a través de su enviado, principio de agencia divina. Entonces, no es lo mismo, ¿se da cuenta? No es lo mismo. En el caso de la coalición de Krishna y Buda, nosotros notamos que ambos se transfiguraron delante de testigos, mientras que Yeshua solamente lo hizo a través de los 3 pilares: Kefá, Jacob y Ohanan, nada más. Esa es la diferencia. En el caso de Krishna y Buda, ambos dijeron ser parte de una Santísima Trinidad. ¿Acaso le suena esto familiar? Mientras que Yeshua pregonó Shema Israel, Marcos 12:29. Escucha, oh Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. En el caso de Buda y Krishna, ambos quitaron los pecados de otros. ¿Le suena acaso esto conocido?
En el caso de Yeshua, él ayudó a combatir el pecado y enseñó cómo vencerlo. Entonces, Yeshua no quitó ningún pecado, señores. Yeshua enseñó a combatir el pecado, a hacer el tikkun, a hacer la teshuvá. No es que él te quite el pecado como quien te quita una papa del cuerpo. Eso tiene que notarse porque eso están enseñando los hermanos cristianos y tristemente esto es lamentable. Ok, para acabar con las comparaciones, en el caso de Krishna y Buda, ambos declararon ser como el creador. En el caso de Yeshua, declaró a Hashem como el único Dios, el único que merece la gloria. Entonces, estas son las diferencias, amigos míos, en este tema que es recontra importante para desmitificar la figura del hombre Dios que les enseñan seguramente en sus comunidades del personaje de carne y hueso. Conclusión de este apartado. Aunque los antimisioneros noágidas y los falsos judíos, que ahora se ponen nombre judío, que son renegados de la religión cristiana, que atacan la figura del maestro, que atacan a los talmidín, ellos maliciosamente buscan estas ridículas comparaciones entre Yeshua y los ídolos paganos, que fueron parte de cultos idólatras muchos siglos antes que nuestro maestro Yeshua. Es fácil ver por qué en este tipo de argumentos les hace a ellos sentirse muy cómodos, a los detractores del mesianismo de Rabí Yeshua. Entonces, ¿qué puede usted darse cuenta? Que estos son los argumentos que usan los ateos, que usan los antimisioneros. Pero nosotros el día de hoy, en base a este cuadro comparativo, hemos matado dos pájaros de un tiro. ¿Por qué? Porque le hemos cortado las alas a los antimisioneros y por otro lado le estamos dando también una lección de vida a aquellos falsos maestros que enseñan que el Mesías es un hombre Dios. Porque otra vez, si creen en un hombre Dios, están creyendo en Krishna, en Buda, en Adonis, en Atis, en Isis, etc. Las diferencias demuestran que el judío Yeshua es totalmente distinto al Cristo del paganismo, que la nueva religión cristiana copió y plagió de otras historias, y los detalles de cultos idólatras paganos que existieron siglos antes de ellos. ¿Acaso esto no lo debe a usted invitar a la reflexión? ¿En qué es lo que hemos estado creyendo? Todas estas diferencias destruyen la credibilidad de un Yeshua divino, tal como lo plantea el paganismo. Idea totalmente distinta al Yeshua histórico, al judío que recorrió toda la Galilea. ¿Se da usted cuenta? Si usted continúa patrocinando a un Yeshua divino, habla de Krishna, habla de Buda. Si usted continúa en ese error, está hablando de Buda, está hablando también de Dionisius y también de Osiris, correcto, también está hablando de Mitras y también está hablando de Isis, también habla de Atis y de Adonis. La pregunta es, ¿usted cree en esos falsos ídolos? ¿Verdad que no? Entonces no confunda a nuestro maestro Yeshua con estos ídolos paganos, con Horus, con Mitras, con Buda, con Krishna, con Dionisius, con Zoroastro, con Atis. Y acá podemos ver la vergüenza que debe darle a los evangélicos y a los católicos celebrar el nacimiento el 25 de diciembre, porque todos estos dioses paganos, en la lista que usted ve, justamente han celebrado su cumpleaños o su nacimiento el 25 de diciembre. Y obvio, este personaje no es el maestro Yeshua de Nazaret, este es el Cristo griego plagiado por el paganismo, un personaje inventado, clonado del mundo pagano. Ahora, para cerrar, vamos con la parte importante que debe ser la máxima de nuestra fe. No tendrás otros dioses delante de mí. Éxodo Shemot 23. Y no es que la Torá reconozca la existencia de otros dioses, sino que hay personas que creen que existen otros dioses. Y por eso la Torá emplea esa terminología. Nos estamos basando en la Minjá Belulá. Las palabras no tendrán dioses delante de mí viene a prohibir el origen mismo del paganismo o la idolatría, que es una actitud mental del ser humano. Mientras que cuando se trata de la confección de ídolos, la Torá lo denomina Elohé Masejá, dioses de fundición, y no los dominarán más otros dioses. Porque no son más ídolos que en realidad, pero que otros dioses solamente están en su mente pervertida. Entonces, ¿qué significa? Que no hay otros dioses, señores, no hay demonios, nada de esas tonterías, porque si usted cree que existen demonios que están en el tira y afloja contra Dios, o un Satanás que es el enemigo de las almas, ya son otros dioses. ¿Y cómo se llama eso? Paganismo. Solamente a Hashem tu Elohim reverenciarás, y solamente a él servirás, y por su nombre jurarás. Esto fue lo que dijo Yeshua en el desierto, su mala inclinación.
No iréis tras dioses ajenos, tras los dioses de los pueblos que están a vuestro alrededor, porque Hashem tu Elohim es un Elohim celoso, que está en medio de ti. No sea que se encienda el furor de Hashem, tu Elohim, contra ti, y te destruya de la faz de la tierra. Sefer Devarim, Deuteronomio 6, del 13 al 15. Mensaje de vida para usted, mi hermano. No haga idolatría. Es una de las 3 mismot mandamientos por las cuales un judío y cualquier creyente no judío deben incluso morir antes que transgredirla. Entonces, mis amados hermanos, piense usted en lo que yo les estoy mostrando. ¿Qué le han enseñado en su iglesia? ¿Qué le han enseñado en su Keilah? ¿Estará usted realmente apuntando al maestro Yeshua o a estos dioses paganos? Si usted sigue creyendo que Yeshua es un Dios hecho carne, está creyendo en estos dioses. La pregunta es, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguno, ¿verdad? Por lo tanto, ya no sigamos patrocinando esta mentira. Entonces, mis amados hermanos, yo espero en lo personal que este estudio les haya permitido a ustedes abrir los ojos y darse cuenta justamente que nosotros, los no judíos, o sea, hablo de aquellos que no somos judíos, estas son las razones por qué aceptamos a Yeshua, a Yehoshua como el Rey Mesías. Ya hemos analizado su historia, atributos y milagros, las comparaciones entre Yeshua y los dioses paganos, y el precepto importante, no tener otros dioses delante del Eterno. Con esto, mis amados amigos, yo les dejo para que usted medite, sopese, reflexione. Si siente usted pedirle perdón a Hashem por haber creído una mentira, hágalo con toda libertad. Si usted sigue viendo maestros en distintas comunidades que le enseñan un hombre Dios, o que María o Miriam no tuvo relaciones con Joseph, váyase de ese lugar, porque le están predicando a los dioses del mundo pagano. Pero si usted persiste neciamente en quedarse en esos lugares de idolatría, hágalo. Total que usted le dará cuentas al Eterno. Mi misión ha sido completada. En esta apología número 19 hemos tratado este tema. Las otras apologías han sido tratadas en el canal del Moré Joel. En breve voy a mostrar la página del Moré Mijael para que las personas puedan ver el video acerca del Malachim y Shedim, parte 2, el tema del mito de las posesiones demoníacas, y el canal del Moré Joel para que vean las primeras clases de apologética que hemos compartido. Voy a dejar de compartir pantalla para poderles presentar esas páginas y que ustedes, mis amados hermanos, puedan hacer su seguimiento. Voy a proceder a abrir, como les dije, justamente esa parte, ¿ok?